Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de junio de 2016. Colombia, el presidente anunció que esperaba que para el 20 de julio ya se hubieran terminado completamente y haber alcanzado entonces un acuerdo con la guerrilla de las FARC. También anunció que esperaba que para esa misma fecha la Corte Constitucional hubiera dado vía libre al plebiscito, que es el mecanismo con el cual espera refrendar este acuerdo. Esto pues se ha venido dilatando desde hace varios meses. El gobierno ya había fijado previamente otra fecha que había sido el 23 de marzo, la cual pues no se había cumplido, y pues por el momento el mercado pues está como a la expectativa, con una expectativa moderada de cumplimiento de estas fechas anunciadas. Desde el lado corporativo, interesante el día de ayer, dos temas relacionados a Isagen. El primero, básicamente, tiene que ver con las acciones que tiene Empresa de Energía Bogotá en esta compañía. Declaró desierta la primera etapa de venta de las acciones que Empresa de Energía Bogotá tiene en Isagen. Esta primera etapa pues se hizo ofreciéndolas al sector solidario. Ningún participante le pareció interesante participar en esta venta. Recuerden que en este momento lo que está más pendiente es de hacer la venta definitiva a Brookfield, quien de manera paralela ayer aparentemente pues ya inició los trámites de la segunda OPA, que está comprometido a realizar a un precio de 4.130 pesos por acción, y debido a ese inicio de trámite pues la Bolsa de Valores de Colombia el día de ayer anunció al cierre de mercado la suspensión de la negociación de Isagen hasta un día después de que se tenga ya el aviso oficial de oferta. Recuerden que el precio es de 4.130 pesos por acción, y con esto pues ya se cumpliría el requisito o los requerimientos que tenía Brookfield para realizar la compra de Isagen. Con relación a temas corporativos, también muy importante, Bancolombia y Leasing Colombia aprobaron proceso de fusión en el que Bancolombia absorberá a Leasing Colombia. Hasta el momento ambas entidades se han mantenido separadas. De hecho era una de las pocas entidades que no habían sido absorbidas por su correspondiente compañía bancaria, porque Leasing tenía o tiene un contrato de estabilidad tributaria con el gobierno colombiano que le da algunos beneficios. Sin embargo, pues la decisión era muy lógica, desde hace varios años la veníamos esperando, y sin duda lo que va a hacer en el mercado de bonos es cerrar ese gap o ese spread que hay entre los bonos emitidos por el grupo como tal y los bonos y CDTs emitidos por Leasing Colombia. Con relación a sistema financiero también, la superintendencia anunció que con corte a abril las operaciones de los establecimientos de crédito radicadas en Colombia exclusivamente generaron un 13.6% menos de utilidad que en el mismo periodo del año 2015, es decir, en los primeros 4 meses del año, alcanzando los 4.18 billones de pesos. Y en el tema macro, continuamos viendo cifras del déficit de cuenta corriente, que aparentemente inició su corrección. Recuerden que el año pasado alcanzamos en algún trimestre a marcar niveles del 7% de déficit de cuenta corriente del PIB, cerró el año cerca al 6.5%, y ya en el primer trimestre de este año ha venido descendiendo a niveles del 5.6%. El gobierno tiene una meta o un pronóstico de déficit de cuenta corriente del 6%. Recuerden que esta variable, en conjunto con los niveles de inflación, son las dos principales variables que muestran debilidad en la economía colombiana. Con relación al tema comercial, el día de ayer se conocieron las importaciones cayendo 17%, esperábamos una caída más fuerte de las importaciones, y debido a esto el déficit comercial, que es un componente de la cuenta corriente, fue de 1.1 billones de dólares. Si ustedes hacen una multiplicación rápida, eso más o menos les daría que en 12 meses el déficit comercial sería cercano a los 13 billones de dólares, cuando el año pasado fue casi de 16 billones de dólares. Es decir, aquí ya estamos corrigiendo parte de ese problema externo, pero todavía hace falta mucho camino por recorrer. Con relación a América Latina, queremos destacar dos temas. El primero, la firma calificadora Moody's reiteró que Venezuela como tal tendría un faltante de divisas, lo que le impediría cumplir con todas sus obligaciones del año 2016, y
se atrevió incluso a afirmar que incumpliría primero PDVSA que el gobierno venezolano, y esto es una advertencia, digamos, muy explícita que está realizando esta calificadora sobre los títulos venezolanos. Con relación a Brasil, una firma de telecomunicaciones muy importante hoy, que hace algunos años estuvo relacionada con el proceso de venta de ETB, ese proceso que fracasó hace algunos años en el mercado colombiano, se acogió el día de hoy a la ley de bancarrota en Brasil. Es la bancarrota más importante de la historia de este país. Fueron cerca de 20 billones de dólares que no pudieron ser reestructurados, y es la razón por la cual la compañía se acogió a esta protección. Entonces es importante ver acá la dificultad de una compañía cuyo principal fuente de ingresos es específicamente líneas fijas de telefonía, que es muy parecido al negocio que tiene ETB en términos generales, a pesar de que ETB ha venido haciendo el debut en otros mercados. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer se conocieron las declaraciones del gobernador de la Reserva de Minneapolis. Básicamente moderó un poco el evento de riesgo de Brexit, afirmó que efectivamente habría algo de efecto directo sobre la economía estadounidense en caso de que se confirmara la salida de este país de la Unión Europea, pero consideraba que en términos generales sería moderado el impacto. Y también, muy parecido a lo que mencionaba Bullard hace algunos días, Kashkari considera que es poco productivo, educativo o interesante revelarle al mercado cuánto es el número de alzas de tasas de interés que están esperando actualmente los miembros de la Reserva Federal. Y dando un paso ya a Europa, pues no hay poco que decir. Los sondeos continúan mostrando aparentemente un sesgo hacia la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, pero recuerden que esto solo se dará a conocer hasta el día jueves en horas de la tarde para el caso colombiano, hora de la noche en Inglaterra. En Asia, interesantes declaraciones del Fondo Monetario Internacional recomendándole al gobierno eliminar de sus discursos las metas en términos de plazo de alcanzar los objetivos de inflación y de superávit fiscal. Esto es una clara alusión al fracaso que ha tenido la administración de Shinzo Abe de llevar la inflación al 2% desde el 2013 hasta el 2015. Entonces el Fondo Monetario Internacional le está recomendando al gobierno que deje de lado sus pronunciamientos en términos de plazo. Puede mantener los pronunciamientos en términos de objetivo de nivel, pero no del momento en que los va a lograr, y esto funciona tanto para el tema de inflación como para el del superávit fiscal primario. Y de hecho en esto el Fondo Monetario Internacional hizo una medición y considera que el impuesto al consumo, es decir, el IVA en Japón tiene que subir hasta el 15%, y recuerden que hace 2 semanas el gobierno retrasó un incremento de IVA no al 15, sino del 8 al 10% hasta octubre de 2019. Entonces el mensaje aquí es claro, está mostrando que esas finanzas públicas japonesas van a continuar estando desbalanceadas por varios años más, y es una advertencia de lo que está sucediendo en varias economías desarrolladas. Con relación a esas declaraciones, el director del Banco Central, Kuroda, reconoció que habían fracasado en alcanzar el objetivo de inflación en los plazos anunciados, aunque mantenía la visión de que esa meta del 2% de inflación seguía siendo válida. Y el ministro de Finanzas, unas declaraciones un poco difíciles de interpretar con relación al tema cambiario, dijo que ellos intervendrían de acuerdo a lo permitido por las reuniones del G7 y G20. Lo interesante es que las reuniones del G7 y G20 nunca abordaron el tema de hacer intervenciones en el mercado cambiario de manera explícita. Entonces estas declaraciones son un poco coherentes y pues han generado un poco de volatilidad en los mercados, que el día de hoy volvían a ver como al arranque de jornada el yen se apreciaba, pero posteriormente se estaba debilitando y se ubicaba de todas maneras en su nivel más fuerte frente al dólar de los últimos meses. Con relación a los datos que tenemos para el día de hoy, a las 9 de la mañana, el testimonio de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en la comisión del Senado. Vamos a ver, como mencionamos el día de ayer, qué tipo de preguntas le hacen a la presidenta de la entidad. Pues probablemente es muy poco las cosas nuevas que nos puede dar en su discurso inicial, teniendo en cuenta que la reunión de la Reserva Federal, donde hubo declaraciones también de la presidenta de la entidad, fue relativamente reciente. En lo que queda de la semana, ya para el día jueves estarían las peticiones iniciales al desempleo en los Estados Unidos. Recuerden que se mantienen niveles relativamente saludables, ventas de vivienda nueva, también mostrando pues todavía
una corrección luego de un fuerte impulso que se observó en el mes de abril. Y tenemos ya para el cierre de la semana indicadores de confianza de la Universidad de Michigan y órdenes de bienes durables. En Europa, importante, recuerden el día jueves 23, el referendo del Reino Unido. Y ya pues para el tema colombiano estamos a la espera de la reunión del Banco de la República, que de manera atípica se va a realizar un día miércoles y no un día viernes, donde esperamos otros 25 puntos básicos, pero ya de aquí en adelante mantener la tasa de referencia inalterada. Ya hay algunas evidencias interesantes de inflaciones básicas empezando a mostrar ya freno o moderación en esos incrementos y expectativas de inflación de largo plazo, no solamente de los analistas, sino también descontadas a partir de las tasas de negociación de títulos en el mercado, ajustándose a la meta de largo plazo del Banco de la República. Pues bien, comenzando ya el día de hoy con esa tendencia favorable en el referendo o en la intención de voto del referendo del jueves del Reino Unido, se mantienen sus impulsos en Europa, básicamente valorizaciones explicadas por sector financiero, así como el día de ayer se estaba presentando esta dinámica. En Asia tenemos ya un comportamiento un poco más mixto, continuamos viendo afectaciones en India, aparentemente la salida del director del Banco Central, introspectiva que se podría dar hacia el mes de septiembre, y decimos introspectiva porque lo que tenía el mercado hasta el momento era que el director del Banco Central se iba a mantener por varios años más, y esto el día de ayer se estaba poniendo en duda. Entonces esto está afectando a India, es una de las economías que ha registrado reducciones en la inflación y aceleración del crecimiento, es decir, esa historia de cuento de hadas que es tan difícil o tan esquiva de encontrar actualmente. En China tuvimos una jornada relativamente a la baja, todavía hay falta entre los inversionistas, y en Japón tuvimos valorizaciones todavía muy de la mano lo que es el referendo en el Reino Unido. Estados Unidos muy apático en el comienzo de la jornada del día de hoy, entonces en términos generales estábamos viendo valorizaciones de los mercados, pero ya estaban siendo más moderadas. Probablemente la inminencia de ese referendo hace que los inversionistas sean más cautelosos ya en las posiciones que están tomando el día de hoy. Es importante tener presente que desde hace unos minutos se anunció que el señor Draghi dará un discurso en el Parlamento en la zona euro, y en estos momentos pues el mercado sí está muy a la expectativa de si él podría anunciar algún tipo de medida que tomarían, sobre todo en el sector financiero, en caso tal de que el referendo que se va a realizar en el Reino Unido saliera o diera como resultado la salida de este país de la zona euro. Sin embargo, como ustedes pueden observar en la gráfica inferior, las apuestas de salida del Reino Unido pues ya han caído fuertemente después del asesinato de la señora Cox. Esta caída da una probabilidad de salida tan solo del 24%. Consecuentemente, algunos activos de riesgo que se habían tomado, claro, ante esta incertidumbre, el caso puntual del oro, hemos visto cómo ha respetado la zona de resistencia de los $1,300 la onza Troy, y ahora se encuentra sobre los $1,273. Adicionalmente, pues el yen japonés y los bonos de gobierno de 10 años también estaban perdiendo esta mañana después de darse a conocer este último dato de encuestas. También más adelante, como lo mencionó Daniel, pues el mercado muy atento a cualquier anuncio que realice Janet Yellen en su declaración semestral o en su reporte semestral que hará en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, estas dos noticias, sumadas al referendo que se llevará a cabo en 2 días, pues obviamente están generándole algo de calma al mercado, y las valoraciones que se habían observado en la jornada anterior ya se empiezan a moderar. El Standard & Poor's empieza a mostrar nuevamente una zona de resistencia importante sobre los 1,200, sobre los 2,090 puntos a 2,100. Los bonos del Tesoro americano hacen lo mismo, están presentando algunas demandas cercanas al 1,70%.
y el WTI o el crudo también está presentando algo de retrocesos. Consecuentemente, en lo que tiene que ver con el mercado de acciones local, pues ustedes ven el día de ayer el índice se mantuvo sobre la zona de los 1.350 puntos. Sobre la zona de los 1.350 puntos, que es una zona importante, la respetó, esa zona que hemos venido monitoreando, también está oscilando sobre el rango de los 1.300, 1.320 puntos en la media móvil de últimos 20 días. Entonces, por ahora descartaríamos esa ruptura de los 1.350. Pero sí es importante que ustedes observen la cercanía de definición de esta figura de triángulo que podría empatar con la resolución del Brexit. Entonces, simplemente estar muy atento, aprovechar leves valoraciones intradiarias entre hoy y mañana, y más o menos el día jueves antes del cierre de mercado, creería que ya tendríamos algún preliminar de los resultados que se realicen en el referendo en el Reino Unido, ya que esos resultados se esperan conocer hacia las 9 de la noche hora de Gran Bretaña, aproximadamente 3 de la tarde hora en Colombia. Pensaríamos que, como siempre, el mercado empieza a anticipar algunos resultados previos y por esa razón muy importante estar hacia las 1 y 2 de la tarde el día jueves para estar muy atentos si hay que realizar algún movimiento fuerte en los portafolios. El día de ayer la acción que más se valorizó fue Avianca, un incremento del 2.60%. Fíjense ustedes lo interesante aquí en esta acción, que podría estar empezando a buscar una zona de estabilidad sobre los 1.260 pesos, respetando, obviamente, si no se presentan más noticias fundamentales fuertes en las siguientes jornadas, si respetara esa zona soporte de 2.000 pesos, podría entonces presentarse como un potencial soporte de largo plazo y entonces empezar a presentar mejores perspectivas para su desempeño futuro. Un caso similar está pasando con la acción de Suramericana, que está presentando una zona de soporte también sobre la zona, esta acción que es Suramericana Preferencial, está presentando una zona de soporte sobre la zona de 36.000 pesos. Para la acción ordinaria, el equivalente está cercano a los 37.000 pesos, también una zona de soporte que pareciera por ahora ser importante. Si se consolida, también una figura de triángulo podría presentar evolución favorable hacia la zona de los 39.000 y 40.000. Entonces, muy atentos por esto a la noticia más importante de la semana o las noticias más importantes de la semana. Hoy los comentarios de el señor Draghi, más tarde Yellen y el día jueves la resolución del referendo en el Reino Unido. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, nuevamente las monedas se favorecen frente al dólar, mapa principalmente verde, donde nuevamente el perdedor de la jornada continúa siendo el yen japonés, se acerca a la zona de 104 yenes por dólar, 104,7 yenes con dólar. Les recuerdo que los inversionistas de Asia pues habían tomado esta moneda como moneda refugio, también la pérdida del valor del oro que le había mencionado anteriormente. Prácticamente esta mañana todas las monedas están ganando terreno frente al dólar, no solo las monedas fuertes, sino también las emergentes, donde se destaca el rand de Sudáfrica y el ring de Malasia. Esa misma línea de ideas, el peso colombiano debería entonces respetar la zona de los 3.000 pesos por la jornada de hoy, mantenerse sobre esa media móvil de 50 donde ha estado oscilando en las últimas jornadas. No prevemos mayores movimientos entonces hasta el día jueves en horas de la tarde, donde el mercado Next Day será el que nos podrá mostrar la posible tendencia que tomará esta moneda en las siguientes jornadas. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues esta mañana estábamos viendo un leve retroceso nuevamente. Aquí
simplemente destacar que algunos operadores ya están empezando a anticipar algo de incremento en las existencias de crudo para fin de año. Les recuerdo que de manera estacional los inventarios de crudo en Estados Unidos empiezan a aumentar a partir del mes de julio y hasta el mes de septiembre y octubre. Y entonces esas expectativas sumadas al dato de Baker Hughes, que mostró un incremento en las plataformas activas para la semana anterior, que subió a 337, esas dos noticias pues estarían, digamos, generándole algo de incertidumbre a los diferentes inversionistas, ya que mayores ofertas podrían entonces motivar una caída en el precio del crudo. Muy importante entonces para este activo el día de mañana la publicación de inventario de crudo, donde de manera preliminar se prevé una variación levemente negativa de 1 millón de barriles. Gracias, Agustín. En los mercados de renta fija, ustedes están observando en Europa mapa predominantemente en rojo, incluso periferia y núcleo. España se acerca, como mencionábamos ayer, a unas nuevas elecciones este domingo para definir la conformación de un gobierno, algo que no pudo efectuarse o consolidarse con las elecciones del pasado diciembre del 2015. Sin embargo, como manifestábamos el día de ayer, los sondeos en Europa, en España, están mostrando que las fuerzas se mantienen iguales que en diciembre, no ha cambiado nada, entonces se mantendría la dificultad de conformación de gobierno y la falta de definición entonces de política en este país podría durar todo un año, lo cual pues es preocupante en momentos en que pues sin duda es necesario acción de tipo político. Recuerden lo que hemos mencionado desde el lado de la política monetaria, que aparentemente en este momento estaría agotada y necesitamos otro tipo de iniciativas para que las economías dinamicen su crecimiento. Recuerden que España ha sido la economía que en los últimos años de la zona euro ha tenido una mejor dinámica, pero esto se podría estar disipando si no toman acciones adicionales. El día de ayer, una corte de Alemania está dando vía libre a la estrategia de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Este era uno de esos requerimientos que se tenían pendientes, pero pues no estábamos contando con que la Corte Constitucional Alemana fuera a dar una visión negativa o un concepto negativo de este esquema. De hecho, pues lo que hizo fue validar la expectativa y pues no ha tenido ningún tipo de efecto en el mercado. Importante entonces ver, como manifestaba Agustín, las declaraciones de Mario Draghi. Aparentemente los diferentes miembros de bancos centrales se estaban preocupando por mostrar que en caso de que se materializaba el riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ellos iban a tener los mecanismos de liquidez para el buen funcionamiento de los mercados financieros, y probablemente hoy nuevamente esas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo muestren este mismo tipo de conclusión. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Es importante tener presente algo que principalmente en Colombia se mira tradicionalmente, es el spread de curvas frente al mercado mexicano. Y aquí es importante porque les recuerdo que la última encuesta de opinión financiera está mostrando que en Colombia ya se espera una estabilización en los incrementos de las tasas de interés por parte del Banco de la República de manera inversa. En México se prevé que el Banco Central, por tasas implícitas, podría continuar aumentando sus tasas de interés hasta mediados del año 2017. Para los que analizan y mantienen permanentemente esas visiones de spread y pensarían que podría haber alguna oportunidad, pues simplemente recordarles que ese aumento de spread obedecería simple a una divergencia de políticas monetarias, algo que está muy de moda hoy en día en los diferentes mercados. Y entonces es una razón más para pensar que los bonos locales tendrían algo o estarían mostrando un nivel importante de sobrecompra, y por esa razón un mensaje de cautela adicional que se une al mensaje de Felipe que les mencionará más adelante. En los bonos del Tesoro americano, pues esa excesiva sobrecompra que habían venido presentando estos bonos durante las últimas jornadas, les recuerdo que llevaron
a estos títulos de 10 años a niveles mínimos del 1.50, niveles que se habían visitado ya en febrero del año 2016. Sin embargo, pues estas 2 o 3 jornadas donde hemos visto noticias muy positivas en torno a las encuestas del Brexit, pues han obviamente desfavorecido el comportamiento de los bonos. Para los especuladores, para posiciones intradiarias, pues realmente este nivel de 1.70 es un nivel bien interesante para tomar algo y apostarle algo de posiciones largas sobre el 1.70 para tratar de apostarle ahí el 1.64, 1.62. Y de manera estructural simplemente recordarles y reiterarles nuestra expectativa frente a estos títulos para fin de año, la tasa objetivo que tenemos cercana al 2,20. Eso es todo por el día de hoy, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, varias cosas. Recordar que el día de mañana subasta de TES tasa fija por 550.000 millones, vencimientos 2022, 2026 y 2030. También cabe anotar que el día de mañana, como bien lo dijo Daniel, reunión atípica del Banco República, donde esperamos que suban 25 puntos básicos. Y tercero, subasta de bonos suramericana. Esos bonos van a ser a 4, 7, 10 y 15 años, atados al IPC. La subasta es por 800.000 millones con la posibilidad de sobreadjudicar hasta 1 billón. Muy probablemente va a ser el billón de pesos la colocación total. Recordemos que Sura no es un emisor muy activo, por lo cual los compradores en el mercado primarán el bono. Recordar que aquí en estos niveles en TES no estamos recomendando compras, sino que antes mantenemos nuestra visión negativa. Una ruptura del 7.77 nos llevaría rápido a la zona del 7.85, 7.88. Recuerden que seguimos teniendo nuestra tasa objetivo de mediano plazo en el 8.08. Mucha cautela, muchos datos importantes esta semana, como bien lo han dicho Agustín y Daniel, referendo en Inglaterra, y mucha cautela en el mercado colombiano. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.